Bienvenidos a Doctor Contigo, ¿cómo les va? Hoy estamos en el 18 de febrero, es el Día Mundial del Síndrome de Asperger. Y para esto nos hemos permitido invitar el doctor Villalpando y un servidor al doctor Luis Eduardo Barragán Pérez, quien es experto en este tema, así que estamos de gala en el Heraldo Media Group y le damos la bienvenida para poder hablar de todos estos temas. Muchísimas gracias por la invitación. Pues primero... Estar aquí con mi compadre. Eso. Primero que nada, ¿cómo lo podemos definir? ¿Qué es el síndrome de Asperger? Bueno, aquí es muy importante porque interesante recordar la historia, ¿no? En 1943, primero se define el autismo, ¿no? Por Kanner en Estados Unidos, y al mismo tiempo en Viena el doctor Hans Asperger describe lo mismo. Ahora, cuando describe Kanner a estos 11 pacientes que tienen un movimiento y que están ensimismados, les pone autismo. O sea, como que están fuera de sí, ¿no? Fuera de sí y tienen un problema de contacto con el mundo exterior. Y de manera interesante, Asperger lo que describe son 43 niños nada más, no describe No niñas. adultos. No había niñas, eran puros hombres. Ya. Entonces es interesante porque además, a diferencia de Kanner, él describe estos niños que tienen un problema de comunicación, pero sin un problema de desarrollo cognitivo importante, a diferencia de los de Kanner. Y en ese momento se hace esta diferenciación dentro del autismo de los pacientes que se han llamado a veces de bajo funcionamiento, que es el autismo clásico de Kanner, versus el autismo de alto funcionamiento, que es el de Asperger. Entonces esto nos habla de que es una sola enfermedad, en ese caso, el autismo, lo que se llama trastorno del espectro, una sola enfermedad, autismo no funcional y Asperger en el otro extremo. Pues mira, es interesante porque sí se había mencionado, pero en mayo de 2013, en el DSM-5, en la nueva clasificación, se genera el diagnóstico de trastorno del espectro autista y sale Asperger. Ya no quedó como Y ya no queda ni como autismo ni como diagnóstico. Entonces es muy interesante porque entonces mucha gente dice, bueno, entonces, ¿qué tiene mi ¿qué hijo? tiene mi hijo, no? Sí. Y entonces aquí es interesante porque tengo que dividir y muchos de estos pacientes caen dentro del autismo clásico y muchos caen dentro de algo que se denomina trastornos pragmáticos del lenguaje. Ahora, interesante porque sigue habiendo mucha gente que dice y define al Asperger y sigue haciendo diagnóstico de Asperger, que básicamente se entiende como estos niños que tienen problemas de la comunicación, una gran rigidez en el proceso de pensamiento, tienen una carencia en la flexibilidad, por ejemplo, no entienden los chistes, son muy literales, tienen problemas sociales, no suelen tener buenas relaciones, no entienden a veces, pero pueden ser con una capacidad mental, supermatemáticos, ritualistas y que pueden tener una capacidad funcional mucho mayor que los pacientes con el espectro autista. Porque de hecho conocemos o sabemos ahora que hay muchos artistas, directores de cine, que tienen Asperger, como Spielberg, ¿no? O sea, o millonarios, ¿no? Que dices, bueno, sí. estaban tan concentrados en hacer su chamba que pues son exitosísimos en su área de desempeño, ¿no? Claro, entonces es importante porque son estos niños que de chicos pueden tener dificultades en la integración social, pero no del desarrollo cognitivo. A veces tienen ciertos impactos cognitivos, pero en general funcionan muy bien y el problema real es la parte social, ¿no? Acabo de hablar con un chavo de 24 años que diagnosticamos con Asperger y, por ejemplo, el chavo pues, hoy en la pandemia está muy feliz porque no tiene que lidiar con nadie, tiene que interactuar, está feliz y estos chavos pueden estar muy bien. La angustia es para los padres porque quieren que tengan relaciones, quieren que tengan parejas. Ok, pero entonces, si yo tengo un niño, ¿el diagnóstico normalmente se da alrededor de los 5 años? El diagnóstico se da más o menos entre los 4 y los 6 años. Si tengo un niño que empieza a tener problemas en el desarrollo del lenguaje, tiene problemas de flexibilidad, le cuesta trabajo adaptarse a diferentes demandas, de repente es muy repetitivo, perseverante en sus conductas, ¿no? Por ejemplo, y no se sale de ellas, ¿no? Le gustan los dinosaurios y le gustan los dinosaurios y nada más habla de dinosaurios todo el tiempo. Le gustan las rutinas. Si de repente tiene cierta irritabilidad, es un buen momento para poderlo llevar con su médico. Esto normalmente empieza por el pediatra y de aquí recae en el neurólogo o en el psiquiatra infantil, que a través de una serie de clinimetrías y de pruebas
hacen el diagnóstico. Desafortunadamente seguimos sin tener biomarcadores. El electroencefalograma, la resonancia magnética, la tomografía no hacen el diagnóstico de Asperger. Ni hay pruebas genéticas. Bueno, hay algunos síndromes genéticos que sí se comparten y que saben que pueden tener Asperger, sobre todo un defecto en un gen que tiene que ver con el canal de sodio, pero bueno, en general no. Ok. ¿Y es transmisible? ¿Es hereditario? No es hereditario. Interesante porque se pensaba que el Asperger nada más se daba en hombres, porque esa fue la descripción inicial que tuvo Hans Asperger, pero se empezaron a diagnosticar niños, ¿no? El problema es que es tan heterogéneo el fenómeno que al no haber como síntomas claves y exclusivos, por eso fue difícil hacer un criterio diagnóstico específico. Y una vez que hacemos el diagnóstico, ¿se beneficia esto de un diagnóstico temprano? ¿Es importante sí estar al pendiente para que desde los 5 o 6 años estemos pendientes y que podamos incidir con alguna terapia o algún tratamiento? Es fundamental porque definitivamente esto requiere de una serie de estrategias terapéuticas, se llama un tratamiento multimodal, donde tengo que trabajar con los papás para que los papás entiendan que de repente su hijo habla todo el tiempo, porque normalmente el papá quiere cortar esto y esto genera irritabilidad, entonces hay que trabajar con los papás. Y el trabajo terapéutico con los niños de edades en inicios tempranos va a mejorar muchísimo la funcionalidad de los sujetos. Entonces es muy importante hacer el diagnóstico y el trabajo terapéutico temprano. Ahí te va, porque creo que es una de las preocupaciones más grandes que tienen las mamás de cuando hablamos desde autismo o trastornos de autismo muy leve y Asperger, que los bulleen en la escuela. Creo que ya, ahorita lo dijiste, ¿no? Ahorita que están en casa, que nadie los está realmente bulleando, no para ser un problema, pero cuando están en la escuela, ¿esta es una forma de identificarlo? Definitivamente, pero algo que a las mamás les da angustia y les preocupa muchísimo es que a mi hijo lo bulean y él no se da cuenta del bullying. O sea, el Asperger tiene esta dificultad en la percepción y procesamiento de cómo me estás viendo y cómo me estás buleando, y entonces él sigue feliz de la vida. Además, cuando está solo, a diferencia de otros problemas del desarrollo que se pueden angustiar por estar solos, el Asperger es feliz recogiendo piedritas, ¿no? Y comparándolas, y puede estar 2 horas y no se angustia. La angustia viene del núcleo familiar, entonces sí es bien importante. Ahora están mucho más tranquilos y tienen menos ansiedad que cuando están en la escuela por esta situación. Y un tema bien importante que luego me aviento aquí con mi compadre algunas broncas son las dietas, porque se ha hablado muchísimo de las dietas, ¿verdad? Y que quítale la caseína y que quítale el gluten y que ponle zinc, magnesio y 3 gramos más de vitamina C, luego lo platicaremos, sí. Pero en realidad para Asperger como tal no hay ninguna dieta establecida que pueda mejorar la funcionalidad y la flexibilidad cognitiva. Y entonces, ¿en qué sí nos podríamos apoyar? ¿A qué sí podemos recurrir? ¿O varía en cada caso y nos deberán orientar a la terapia individualizada? Como decíamos, hay que hacer una terapia individualizada porque hay una gran heterogeneidad en la presentación, pero sobre todo normalmente se establecen estrategias de terapia ocupacional. Y más que una terapia de lenguaje, porque a veces los mandan a terapia de lenguaje, requieren una terapia con una neurolingüista, porque es un procesamiento del pensamiento y la expresión del lenguaje. Entonces hay que trabajar más sobre una función cognitiva que sobre un problema de articulación del lenguaje. A ver, dos cosas más para aclarar a los padres. ¿Con qué es el diagnóstico con los que más frecuentemente se confunde el Asperger? Y ¿qué nos puede dar la pauta para decir, no, es que no es autismo o no es el trastorno por déficit de atención? En general, algo muy interesante es el trastorno del espectro autista o el autismo clásico de Kanner en general tienen un impacto cognitivo importante. Y esto los diferencia. No aprenden bien. No aprenden bien y tienen deficiencia intelectual. Y se confunde muy frecuentemente con niños que tienen problemas motrices que se llama sluggish tempo cognitivo lento o algo que le pusimos personalidad permeable que describimos desde 2004 y que tiene que ver con dificultades motoras en el desarrollo de una parte del cerebro que se llama el cerebelo y que también tienen dificultades adaptativas, pero que les va mucho mejor con estrategias diferentes, motoras, omegas y otra serie de estrategias. Y buscar educación especial, escuelas especiales, tienen que estar con una sombra o un acompañante permanente. ¿Qué es lo que funciona? O pueden integrarse a cualquier sistema educativo sin mayor problema. En general, estos niños no ocupan una escuela especializada, sí ocupan un acompañante o shadow que se le llama, que básicamente lo que hace es estar entrenándolos en la integración social que tienen, pero pueden ir a cualquier escuela porque no tienen una dificultad
cognitiva, incluso en matemáticas pueden ser Exacto. súper brillantes, impresionantes. Es una de las cosas que dicen, ¿no? Que son mucho más inteligentes, no necesariamente, pero sí el desempeño de actividades matemáticas. No, pero por ejemplo, tiene una memoria espectacular fotográfica. El problema es cuando entras en el razonamiento de lo que aprendieron. Entonces, cuando tratas de hacer y llevarlos al análisis es cuando ya no pueden. Es por esta incapacidad de la flexibilidad. Entonces, sí hay trabajos desde la teoría de la mente, mindfulness y otra serie de estrategias que se pueden trabajar. Pero trabajándolos de manera temprana, vamos ayudando a que este procesamiento que se da a través de las funciones ejecutivas puedan ir ayudando a mejorar de manera muy importante. Entonces, sí es súper importante. Si lo ven así, que no piensen que es el estilo de crianza, no es por la tía, no es porque vieron mucho la tele, no es porque están viendo el iPad, no es porque fueron con el gastro y no les dio la dieta adecuada, por el amor de Dios. Es súper importante. Atiéndanlos y llévenlos para un correcto diagnóstico. Eso, y sobre todo que no caer a veces en temas de culpas o sentirse culpable, ¿no? Porque a veces pensamos que es parte de la crianza, pensamos que algo estamos haciendo mal como padres y lo mejor es recurrir al especialista. Sí, no tiene que ver la crianza, eso es muy importante, ¿no? Y dos, es normal que yo me pueda desesperar si le estoy tratando de hacer que mi hijo entienda algunas cosas y no me comprende. Y es muy importante que entonces yo como papá modifique ciertos estilos de crianza para poder hacer una mayor integración y convivencia. Parte del tratamiento pasa por que los padres también tengan algún tipo de asesoría para ellos manejarlos. Definitivo, sobre todo a mamá. Mamá en general suele tener este sentimiento de culpabilidad mucho más que los padres y eso a veces hace que caigan en ciertas conductas muy repetitivas y constantes. O sea, hay que hacerles Algo entender. que dejé de hacer, algo que descuidé cuando estaba más chiquito. No, y entran en frustración porque dice, doctor, mi hijo está súper grandote y llega un chaparrito, no, y le pega y le digo, dale un golpe. ¿Por qué, mamá? Sí, Porque entonces, entonces, esto es muy interesante, cómo buscar otras estrategias de socialización y decirles que estos niños a largo plazo, el pronóstico, porque eso les angustia mucho, ¿no? Si mi hijo va a poder llegar a tener pareja, ser independiente, con un buen trabajo terapéutico van a poder desarrollarse y ser funcionales con ciertas características. Y como bien decías tú, muchos de ellos hoy son multimillonarios, son gente espectacular. Pediatras, cirujanos plásticos. Son muchos. cirujanos plásticos, gastroenterólogos, ¿no? Exacto, bueno, pues Los neurólogos no llegamos a tanto. oye, se nos agota el tiempo, doctor Barragán, pero queríamos saber si tienes alguna, además de tus redes sociales, alguna lectura, algún sitio web que recomiendes como un approach inicial, una buena. Bueno, tenemos muchas pláticas en nuestro canal de YouTube que se llama Cerebros en Desarrollo y hoy en la noche vamos a tener una plática muy interesante a través de Cerebros en Desarrollo donde vamos a decir Asperger existe o no y qué podemos hacer de manera temprana. Muy bien, pues ahí lo tienen, lo vieron en pantalla y bueno, pues creo que es un tema muy interesante. Agradecidísimos contigo, doctor No, muchas Barragán, gracias a ti. por este baño de sabiduría. Que nos conocimos hace Apenas 25 25 años. años. Apenas 25 años. Pues muy bien, continúen por favor mandándonos todas sus dudas y nosotros trataremos de seguirles resolviendo. Y bueno, por lo pronto seguimos aquí contigo.